Hola, y que Dios te bendiga. Lamento mucho que habla mal español, pero hoy quiero hablar sobre the magic gospel. Es el evangelio el que se predica en la mayoría de las iglesias hoy y es solo una cuestión de proclamar palabras vacías como la palabra abracadabra. Sabes que la magia es de Satanes. La magia no es real, no es milagros. Los milagros son solo de Dios. La magia no mejora nuestras vidas. Es solo por entretenimiento. Por ejemplo, cuando un mago saca un conejo de un sombrero, un ha hecho nada para beneficiar a la audiencia. Asimismo, al conejo, y todos sabemos que el mago no creó el conejo. Dios creó el conejo y Dios creó al mago también. El mago fue a una tienda y compró el conejo que Dios creó y luego el mago fue al espectáculo de magia y creó una ilusión para que pareciera que sacó el conejo del sombrero, pero el mago ni siquiera hizo el sombrero. El mago tuvo que comprar el sombrero también. Entonces ve que este truco de magia es una pérdida de tiempo totalmente inútil para todos, pero un milagro del Señor. Y los milagros nos benefician. Un milagro podría ser que alguien se cure de una enfermedad o que alguien reciba la salvación y que su alma se salve de la esclavitud del pecado, y eso es beneficioso. En el Evangelio mágico, un pastor proclama que su congregación nace de nuevo como un mago dirige abracadabra. El pastor piensa que nacieron de nuevo porque dijeron la oración de salvación y él hizo un servicio de bautismo y van a su iglesia cada domingo. Pero él no puede entender por qué todavía están pecando. Y el pastor les dice, ¿por qué no pueden dejar de pecar y actuar como yo? Pero el pastor no sabe realmente qué es el pecado. El pastor piensa que si está viviendo un estilo de vida agradable, no es un pecador. Y esto es cierto porque hay muchos ateos en el mundo que odian a Dios y odian a Jesús y no reconocen al Señor, pero también viven un buen estilo
del vida. Entonces, vivir una buena vida no significa que hayas nacido de nuevo. Y es por eso que muchos pastores están confundidos. Piensan que ellos mismos han nacido de nuevo porque viven una buena vida y piensan que congregación nace de nuevo porque su congregación va a su iglesia. Pero vivir una buena vida y ir a la iglesia no tiene nada que ver con nacer de nuevo. ¿Ves lo que hace que los ateos y los pastores no salvos tengan una buena vida? Es algo que se llama motivación. Déjame explicarte. Algunas personas que no nacen de nuevo están motivadas para cometer asesinatos, prostitución y tomar drogas porque tienen demonios de adicción y cosas así. Pero hay otras personas en el mundo que están muy motivadas para ir a la universidad, conseguir una casa, conseguir un trabajo, mantenerse casadas, tener hijos sanos y ver a sus hijos ir a la universidad porque esas personas quieren verse bien frente a los demás y quieren tener una vida cómoda y mantenerse fuera de problemas. No quieren ser arrestados, quieren volver a casa y disfrutar de una buena cena y quieren tener vacaciones y un trabajo bien remunerado. Quieren ser respetados por los hombres y esas personas incluyen ateos, pastores y otros cristianos. Nunca soñarían con hacer cosas ilegales o cometer adulterio externamente, pero aún tienen pecado en sus corazones. Jesús confrontó a los fariseos porque los fariseos eran muy buenos para verse bien en el exterior, pero sus corazones estaban llenos de pecado y odio y pensaban que eran mejores que otros y pensaban que eran mejores que Jesús. Estaban llenos de autojustificación y autoimportancia. Pensaron que se salvarán porque eran judíos. Estaban llenos de falsa doctrina. No creían que debían arrepentirse de los pecados en sus corazones. Pensarán que siempre y cuando no hicieran nada como el adulterio, de alguna manera se salvarían. Y muchos pastores hoy y muchos cristianos que van a la iglesia también creen de la misma manera. Ellos creen que son
buenos cristianos y que van al cielo. Pero en realidad solo son personas como los ateos y como los fariseos que están motivados para verse bien por fuera y motivados para tener una vida cómoda y agradable sin problemas. Entonces, ven que los ateos son tan capaces de vivir una vida moral como cualquier pastor, y los pastores son capaces de tener todos los pecados en su corazón que cualquier ateo o fariseo tendrían. De hecho, muchos pastores son modernos fariseos. Ellos no conocen a Dios, no aman a Jesús y no sirven a Jesús. Sirven a la religión y a los mismos. Entonces el evangelio mágico es un pronunciamiento sobre las personas que nacen de nuevo y se salvan. Pero esto son solo palabras vacías. No es una realidad. Decir que algo es cierto no lo hace cierto. Por ejemplo, si digo que soy Donald Trump, eso no me convierte en Donald Trump. Me hace estar loco. Cuando un pastor dice que su congregación ha nacido de nuevo, eso no los hace nacer de nuevo. Si continúan en pecado, básicamente el pastor está loco por decir que nacieron de nuevo. Cuando Jesús transforma nuestra vida, es una realidad desde adentro hacia afuera y es obvio para todos. Nadie tiene que decirnos que hemos nacido de nuevo porque sabemos que lo somos, porque nuestros corazones han cambiado. La Biblia dice que para ser salvos debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso incluye pecados como la justicia propia y la importancia de uno mismo y ser prejudiciosos incluye los pecados externos como la fornicación y la engaño de los impuestos. A los cristianos no se les permite ser tumbas lavadas blancas, como lo fueron los fariseos. A los cristianos no se les permite verse bien por fuera y estar llenos de corrupción en el interior. Jesús nos ordena a todos nosotros arrepentirnos y humillarnos ante Él. Tener una vida recta en el exterior no impresiona a Jesús en absoluto y no significa que lo conocemos. Jesús que murió por nosotros en la cruz en nuestro nombre sabría mejor que nadie
cómo podemos ser salvos. Y Jesús nos dijo que la única manera de salvarse es arrepentirse y creer. Ahora, mucha gente piensa que Jesús solo nos dijo que creéramos y que todo lo que tenemos que creer es que Él es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Pero si realmente crees en Jesús, creer es todo lo que dijo Jesús. Realmente no puedes creer en Jesús si no crees en el que Él dijo. Te daré un ejemplo. Cuando hablas con alguien y le dices a esa persona, creo en ti, no les estás diciendo que sabes que existen y tú sabes quiénes son porque eso es obvio. Cuando Jesús nos dijo que creyéramos en Él no quiso simplemente creer en su identidad como Dios y el Hijo de Dios que murió en el cruz, porque incluso el diablo sabe quién es Jesús. Ningún demonio tiene salvación y ninguna persona tiene salvación simplemente por creer en quién es Jesús. Debemos creer todo lo que dijo Jesús y eso es lo que los demonios no creen porque los demonios nunca se arrepintieron de sus pecados y son ciudadanos del infierno. Jesús dijo que todos los pecadores irían al infierno. Eso incluye a las personas, no solo a los demonios. Cuando te dices a alguien que crees en ellos, significa que tienes fe en lo que dicen y hacen. Cuando Jesús nos dijo que creéramos en Él quería que tuviéramos fe en lo que Él dijo y en todo lo que hace. Jesús no solo murió en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado, sino que también transforma nuestro corazón y nuestras mentes para que no volvamos al pecado otra vez. Él nos convierte en nuevas criaturas que ya no quieren pecar. Él saca a los demonios de nuestras almas para que no seamos tentados constantemente. Si crees en Jesús, crees en todo lo que hace, no solo en su identidad como Señor y el Cordero de Dios. Jesús no pecó y Jesús nos dijo que no pecaremos. Eso es lo que tenemos que creer. Si solo creemos que Jesús es el Hijo
de Dios que murió en la cruz. Entonces, no creemos de manera diferente a los demonios. Lo que los fariseos y los traficantes de drogas tienen en común es que ambos tipos de personas tienen pecado en sus corazones. Ambos tipos de personas no creen lo que Jesús dijo y no lo obedecen. Ambos tipos de personas no van al cielo y no se guardan. Todos, incluidos los fariseos, deben arrepentirse. Recuerde cuando la mujer pecaminosa ungió los pies de Jesús en la Biblia. Los fariseos la condenarán porque sus corazones estaban llenos de odio y no se habían arrepentido de sus pecados. Jesús dijo que sus pecados fueran perdonados, pero Jesús nunca dijo que los pecados de los fariseos fueran perdonados. Ella fue perdonada porque se arrepintió de su pecado y nunca más volvió a la prostitución. ¿Conoces otra razón por la que muchos pastores y gente de la iglesia viven vidas limpias? Son productos de su entorno. ¿Ves? Hasta que nacemos de nuevo, somos solo productos de nuestro entorno. La forma en que nuestros padres nacieron en su mayor parte, en cómo vamos a terminar siendo. Si nos criaron en un hogar feliz con dos padres y se les permitió participar en actividades escolares y tomar vacaciones familiares y nuestros padres se quedaron casados. Hay muchas posibilidades de que cuando crezcamos seremos como nuestros padres. También funcionaremos bien en la sociedad y permaneceremos casados. Muchos pastores provienen de familias muy buenas, por lo que son capaces de modelar los buenos comportamientos externos que sus padres les mostrarán, pero son solo un producto de su entorno. Por otro lado, muchas personas que van a la iglesia provienen de ambientes domésticos abusivos y tal vez sus padres tomaron drogas o abusarán de ellas o no las alimentarán o cuidarán de ellas. Entonces, cuando crezcan, también quedan atrapados en el adulterio y la fornicación y
tal vez tomando drogas, tal vez tomando alcohol, pueden tener problemas con la ley, pero han heredado los dominios que tuvieron sus padres. Algunos padres tienen demonios de autojustificación y egoísmo y falsa doctrina y autosatisfacción. Otros padres tienen demonios de abuso y uso de drogas y violencia y perversión sexual, pero en ambos casos terminas con un hijo que es solo un producto de su entorno. Podría ser un niño farisaico con una falsa doctrina religiosa que cree que se salvó solo porque es una buena persona o podría ser alguien que creció y se metió en muchos problemas en su vida y sabe que eso no está bien. Jesús siempre reprendió a los fariseos porque fueron capaces de impresionar a todos con sus estilos de vida, pero en sus corazones estaban llenos de pecado. Hoy en día hay muchos cristianos que están preocupados por su cuenta de jubilación o por dónde se van de vacaciones este año o por si su hijo llegara a una universidad de élite. O un pastor puede estar preocupado por complacer a la junta directiva de la iglesia y en lugar de seguir al Espíritu Santo y hacer lo que el Espíritu Santo quiere, hace lo que los líderes de la iglesia le dicen que haga. Podría ser un pastor preocupado por tener una casa bonita y una vida cómoda. Él no quiere predicar en la esquina de una calle o visitar a ancianos y enfermos o pasar tiempo en oración. Quiere tener un buen sueldo a fin de mes y un buen plan de seguro de salud y un buen plan de jubilación. Un pastor como ese es solo un fariseo moderno que realmente no es salvo porque cuando vives para Jesús no te preocupan ese tipo de cosas. Te preocupa hacer las obras de Jesucristo y asegurarte de nunca pecar. Ahora entiendes que saber quién es Jesús no significa que seas salvo porque todos los demonios saben quién es Jesús. Todos lo reconocen como el Hijo de Dios y todos saben que murió en la cruz, pero no lo
aman y no lo siguen. Ahora muchos cristianos piensan que aman a Jesús porque lo admiran, pero esto no es lo que Jesús llamó amor. Jesús dijo que solo aquellos que lo obedecen lo aman. Entonces, todas las personas que admiran y veneran a Jesús pero que no lo obedecen, realmente no lo aman. No podemos amar a Jesús de la misma manera que amamos nuestros propios tesoros mundanos. Él ordena que Él obedezcamos y ese tipo de amor es sacrificial. Entonces, ¿cómo podemos saber que somos salvos? Debemos creer lo que dijo Jesús. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y eso incluye todos los pecados del corazón. Debemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Una persona nacida de nuevo puede caminar en rectitud sin pecar y no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad humana nunca nos impedirá pecar. La única forma en que puedes parar de pecar es si tu carne es crucificada en la cruz y has muerto a ti mismo. Entonces Jesús está vivo dentro de ti. Es solo Jesús quien no peca y es solo Jesús quien no quiere pecar. Cuando Jesús esté vivo dentro de ti, no pecarás y no quieres pecar porque es Jesús en ti quien no quiere pecar y es Jesús en ti quien quiere hacer sus obras. Entonces, si Él te llama a compartir el Evangelio, compartirás el Evangelio porque Él está vivo en ti y Él mismo está haciendo esas obras. Los que caminan en el carne están operando por la fuerza de voluntad humana. Lo máximo que la fuerza de voluntad humana puede hacer es hacerte ser un fariseo realmente bueno, luciendo bien por fuera, pero con un corazón corrupto por dentro. Y la única persona que realmente engañarás es a ti mismo y tal vez a tus amigos. Pero nunca engañarás a Jesús porque Jesús conoce tu corazón. Él sabe lo que está escondido ahí y cuáles son tus verdaderos deseos. Si su deseo es ser el centro de atención, tener muchos amigos y ser influyente, Jesús lo sabe y ese es el deseo de muchos pastores.
cuando Jesús transforma tu vida de adentro hacia afuera y naces de nuevo. No son palabras vacías. Con Jesús vivo en nosotros, siempre podemos ser justos. No hay nadie que no haya pecado acepte a Jesús, pero cuando naces de nuevo ya no tienes que pecar porque el poder de Jesús está en ti. Las personas que no son salvas no pueden dejar de pecar porque Jesús no está vivo dentro de ellos. Pero las personas que se salvan de la esclavitud del pecado no pueden pecar porque Jesús está vivo en ellas. Esta es la esperanza de gloria. Cristo vivo dentro de nosotros. Sin Cristo dentro de nosotros no hay esperanza en absoluto. La Biblia dice que Jesús murió para salvarnos del pecado. No dice que murió por nuestros pecados, que es lo que escuchaste en la iglesia. Jesús nunca murió por tus pecados y Jesús nunca murió por tus pecados futuros. Él solo murió por tus pecados pasados porque una vez que naces de nuevo ya no espera que peques más. Él espera que creas que Él está vivo dentro de ti para que Él pueda hacer sus obras en ti. Dijo que solo los justos irían al cielo. No existe tal cosa como un pecador salvado por la gracia. La Biblia dice que no pecadores no son salvos y que no tienen gracia. Solo los justos tienen gracia porque la gracia es el poder de no pecar. Era la gracia que tiene Jesús. Si la gracia es el perdón, porque no necesitaba Jesús. La gracia es poder y Jesús tiene mucha. La verdadera diferencia entre una persona nacida de nuevo y una persona no salva es que la persona nacida de nuevo ahora es justa. De nuevo solo son justos porque Jesús está vivo dentro de ellos, haciendo sus propias obras por su propio poder a través de la fe del creyente. No son justos por la fuerza de voluntad humana. La persona que no es salva trata de ser buena a través de la fuerza de voluntad humana y nunca funciona. La persona que es justa no trata de ser buena. Caminan en fe creyendo con todo su corazón que Jesús está vivo dentro de ellos y que su carne es crucificada.
Esto es lo que los mantiene alejados del pecado. Esto es por lo que murió Jesús en la cruz. Él no murió para que pueda perdonarnos automáticamente cada vez que pecamos, porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios siempre ha perdonado a cualquiera que se haya arrepentido de sus pecados, y Dios todavía hoy perdona a cualquiera que se arrepienta de sus pecados, pero nadie puede dejar de pecar sin la sangre de Jesucristo aplicada a su vida. Jesús murió para que puedas vivir una vida recta y ser aceptado ante su Padre en el día del juicio final y ser recibido en el hogar de su Padre, que es el cielo. Algunos predicadores no salvos dicen que arrepentirse de sus pecados es practicar la salvación de las obras. La Biblia habla de tres tipos de obras: las obras de la religión falsa, las obras de pecado y las obras de Jesucristo. Las obras de Jesucristo incluyen al arrepentimiento. Cuando caminamos en justicia, caminamos en arrepentimiento, pero las obras de la religión falsa y la pecado son las obras que nos salvan, porque son todo pecado. Entonces, las personas que afirman que los justos practican las obras son las mismas personas que practican el pecado y religión falsa, que son las obras que no se salvan. Déjame contarte algo más sobre gente agradable. Son agradables porque están motivados para tener una vida confortable, segura y próspera aquí en la tierra. Pero en el infierno no hay comodidades. En la tierra, las personas, incluidos los ateos, pueden actuar bien, porque si actúas bien en la tierra, serás recompensado por ello. Pero en el infierno, no importa cuán agradable actúes, no hay recompensa. En la tierra, si no comienzas una pelea en el supermercado, puedes obtener tu comida y irte a casas. Pero si comienzas una pelea
en la tienda de comestibles serás expulsado de la tienda de comestibles e incluso podrás ser arrestado. Entonces, esa es una motivación para comportarse. Pero en el infierno no importa cuán amable seas, todavía estarás en el fuego todo el tiempo. Todavía estarás ardiendo. No hay almohadas, mantas, comida o agua, refugio, luz del sol, mariposas o hierba en el infierno. No hay nadie en el infierno que te ame. El infierno es un lugar de miedo y dolor. Todas las personas agradables que están en la tierra ahora que obtienen recompensas por ser amables y confortables solo porque Dios las alimenta y les da aire fresco y luz solar, actuarán como demonios cuando están en el infierno. Mostrarán su verdadera naturaleza en el infierno, porque todas las comodidades y motivaciones desaparecerán cuando lleguen ahí. Entonces, el hecho de que pienses que la gente es amable en la tierra es realmente una ilusión. Ser amable no es justicia. Actuar agradable es una frágil hipocresía humana. La justicia es del Señor y solo puede ocurrir a través del poder del Señor y mediante la fe. La justicia es cuando realmente no tienes deseos malvados en tu corazón. Ser amable es cuando te estás comportando solo para ganar recompensas. Los verdaderos cristianos son personas justas. Una vez la pregunté a una mujer buena cómo sabía que ella era salva. Y ella me dijo que era porque Dios la amaba y la había hecho muchas cosas buenas. Y por supuesto que Dios ama a esa mujer. Pero en un momento, Dios ama a Lucifer. Cuando Dios creó a Lucifer y los puso en el cielo. Entonces el amor de Dios no significa que eres salvo. El problema es cuando no amamos a Dios de vuelta. Dios ama todo lo que crea
Pero saber que Dios te ama no significa que eres salvo. Debes amar a Dios de vuelta. Debes darle toda tu vida y arrepentirte de todos tus pecados. ¿Qué es lo que esta mujer nunca había hecho? De hecho, esta mujer ni siquiera se veía a sí misma como culpable de haber cometido pecados a pesar de haber cometido adulterio y fornicación muchas veces en su vida. Ella se veía a sí misma como una buena persona. Ella aprendió con el tiempo que cuando te comportas, tu vida es mucho más fácil. Hay algunas personas que solían beber y conducir, pero ya no lo hacen porque tuvieron problemas con la ley y aprendieron que es mucho más fácil obedecer la ley. Eso no quiere decir que se arrepintieron. Eso solo significa que son lo suficientemente inteligentes como para aprender una lección. Pero en el infierno no importa cuán inteligente seas, no importa cuántas lecciones aprendes. En el infierno nunca recibirás recompensas por aprender esas lecciones. Siempre estarás en problemas. En esta tierra puedes dejar de beber y conducir y luego tu vida es un poco mejor. Pero en el infierno no hay nada que puedas dejar de hacer que te haga la vida mejor. Entonces, si todo lo que haces es aprender de tus lecciones, eso no significa que seas justo. No significa que Jesús está vivo dentro de ti porque aprender de tus lecciones es solo inteligencia humana. La inteligencia humana no es una señal de que eres salvo. Algunas personas piensan que debido a que no cometen los pecados que cometieron cuando eran jóvenes, ahora deben ser salvados como esta mujer que nunca se arrepintió de sus pecados ni se los confesó al Señor. La verdad es que la mayoría de la gente continuaría bebiendo y manejando mientras no se metieran en problemas por hacerlo o sufrieran alguna consecuencia. Y esta mujer habría continuado en la fornicación y la adulterio si su cuerpo se hubiera mantenido lo suficientemente joven. Pero ella
se hizo vieja y ahora está demasiado cansada para hacer esas cosas. El verdadero arrepentimiento es cuando odiamos nuestro pecado y lo sentimos mucho por hacerlo y la confesamos al Señor que hemos pecado y que lo sentimos y pedimos al Señor que nos perdone y tomamos y decisión de no volver a pecar nunca más. No porque somos demasiado viejos para hacerlo o porque estamos cansados de sufrir las consecuencias, sino porque realmente odiamos el pecado y verdaderamente amamos al Señor y queremos agradarlo. Eso es arrepentimiento. Entonces, en la fe, nos bautizamos en agua, que es un acto de fe, y descendemos al agua con fe, creyendo y comprometiéndonos a crucificar nuestra carne para siempre y no seguir pecando, y luego sublimos del agua creyendo en la fe y comprometidos a caminar con Jesús vivo dentro de nosotros para que seamos justos. Jesús honra esa fe y ese compromiso, y Él viene a nuestras vidas, no como parte de nuestra vida mundana, sino que se apodera completamente de nuestra vida mundana, para que ya no tengamos una vida mundana. Cuando naces de nuevo, eres una persona transformada. Tu mente se transforma y ahora tienes la mente de Cristo. Tu corazón se transforma y ahora tienes el amor de Cristo en ti y tienes la fe de Cristo que te mantiene alejado del pecado. Pero tu vida mundana ha terminado para siempre. Creces en niveles más profundos de arrepentimiento a medida que el Señor te muestra las cosas más profundas que hay en ti que necesitan ser ejecutadas. Pero nunca vuelves a los antiguos pecados del pasado porque te has arrepentido de ellos. Por ejemplo, inicialmente se arrepiente de las fiestas, los insultos y la fornicación, pero con el tiempo el Señor también se enseña a arrepentirse de los temores. La pereza espiritual y otros pecados más
profundos. Entonces sigues arrepintiéndote y creciendo en la fe, pero nunca vuelves a la vida anterior. Entonces, ¿quieres que te salven o solo quieres ser una buena persona? Si quieres ser salvo, cree que todos los pecadores van al infierno en la día del juicio, tal como dijo Jesús, y decide que odias el pecado y amas a Jesús lo suficiente como para arrepentirte para siempre. Ponte de rodillas y reza a Jesús ahora mismo y pídele que te perdone de tus pecados, pero la más importante, cuéntale cuánto lo lamentas y cuánto deseas complacerlo a partir de ahora. Pídele que transforme tu vida y te convierta en una nueva persona. Dile que tomarás tu cruz a partir de ahora y que no seguirás los deseos mundanos, sino que creerás que Él está vivo en ti y que en la fe estás comprometido a tenerlo vivo en ti. Entonces, vea cuánto ha cambiado su vida cuando nace de nuevo, en lugar de ser obligado a pecar, te verás obligado a caminar en rectitud. Te verás obligado a compartir el evangelio con otros. Te verás obligado a perdonar a los demás y amar a los demás desde el corazón, no a un amor falso que solo de la mano y sonríe, sino a un amor verdadero que se preocupa lo suficiente por las personas para hablarles de Jesús y nunca les hará daño. Tu vida no volverá a ser la misma de nuevo. Puede que no seas rico o famoso, pero harás las obras de Jesucristo y tendrás la paz y el gozo de Jesucristo. Jesús dijo que no hay buenas personas. Él dijo que solo Dios es bueno. Eso significa que ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno para Dios. Nuestra única esperanza es ser justos. Solo Jesús es justo. Debemos tener a Jesús, que nunca peca, vivo en nosotros para ser justo. Jesús nos advierte
que no pequemos, porque Él nos ama. Él quiere pasar el resto de la eternidad con nosotros. No es porque Él nos odie que Él nos dice que no pequemos. Si Jesús nos odiara, no nos habría advertido que no pecáramos. Pero Él no quiere enviar a nadie al infierno. Podrías pensar que Dios tiene una opción sobre enviarte al infierno, pero Dios es perfecto y no puede comprometerse permitiendo que los pecadores entren al cielo, porque si los pecadores van al cielo, ya no cierra el cielo. Simplemente sería otra tierra con todos los mismos problemas que tiene la tierra ahora. Toda la corrupción, la guerra, el asesinato, la perversión y la mentira. Eso por eso que los pecadores nunca serán permitidos en el cielo, porque el cielo es perfecto al igual que Dios es perfecto. Jesús nos ordenó que fuéramos perfectos, ya que su Padre es perfecto. Esto es porque no podemos entrar en ese mundo perfecto a menos que estemos en condiciones de hacerlo. Ninguna persona es buena y ninguna persona puede ser tan amable como para ser perfecta. La única forma de ser perfecto es ser justo. Tener a Jesús permaneciendo y viviendo en nosotros. Elige el camino de Jesús ahora y hazlo realidad en tu vida. God bless you.